cosa que en la última fila queda libre, ¿no? Y si no tuvieras una Biblia, también levanta tu mano y hoy les va a pasar una Biblia con toda confianza. Aquí hay 2 manos levantadas, 3, entonces esas Biblias están a disposición de ustedes. Y si quieres llevártelo a casa también igual, con toda confianza, pero siempre y cuando lo vayas a leer, dinos y trataremos de agenciarte una Biblia, ¿sí? Muy bien, entonces, ahí está. Listo. Bien, hermanos, estamos estudiando la segunda carta a los Corintios, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta segunda carta a los Corintios es interesante porque es necesario, no sé si te has dado cuenta, y cada vez que yo llego a temas como el que hoy día voy a compartir, digo, qué bueno que estemos estudiando la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo a versículo. ¿Saben por qué? Porque el tema del día de hoy no lo escogí yo, sino es parte del desarrollo de nuestro estudio. Y es más, para poder comprender la segunda carta a los Corintios, es necesario saber un poco de la primera carta a los Corintios. Y no solo eso, también es necesario saber un poco de lo que sucedió en Hechos, cómo es que se origina esta iglesia de los Corintios. Entonces, cuando nosotros conocemos la Biblia en un orden adecuado, en su contexto, también nos va a dar un mayor entendimiento, ¿no? Decíamos, y siempre hacemos esta recapitulación, el que comenzó la iglesia en Corinto, ¿quién fue? Pablo. ¿Humanamente era un lugar ideal? No. Humanamente era un lugar lleno de idolatría, inmoralidad, era un lugar bravo, como decimos aquí, ¿no? Era un lugar complicado. Entonces, si de pronto nos guiáramos por encuestas estadísticas, no pongo una iglesia en Corinto porque es solo para valientes, por así decirlo, ¿no? Porque es un lugar complicado. El que menos quizás buscará un lugar donde no había tanta corrupción, no había tanta inmoralidad. Pero increíblemente Dios levanta su obra justamente en lugares como esos, porque esos lugares son los que necesitan ser alumbrados por la luz de Cristo, por la luz del Evangelio. Y así sucedió con la vida de Pablo. Pablo comenzó la iglesia en Corinto porque el Señor lo llevó a este lugar. Lo llevó a Corinto y le dijo, tengo mucho pueblo en este lugar. Y él comenzó la iglesia. Él continuó su viaje misionero y fue a comenzar otras iglesias como por ejemplo, en la región de Macedonia podemos encontrar a Filipos, podemos encontrar Tesalónica, a los de Berea, por ejemplo. Entonces él continuó con su viaje misionero y de pronto comenzó a recibir noticias de la iglesia de Corinto, donde él había comenzado esta iglesia. Y en la primera carta él nos dice cuáles son las noticias que él recibió. Había división porque de pronto los hermanos estaban juzgando, o no sé, ustedes deben saberlo. ¿Qué es catar? Catar es, no me refiero al lugar, sino catar el vino, dicen, ¿no? Algunos. Es probar, ¿no? Entonces los hermanos de Corinto como que eran catadores de predicadores. Decían, como que lo de Pablo no me gusta mucho. Me prefiero Apolos. Y de pronto otro decía, no, Apolo no, mejor yo soy de Pedro, de Cefas, y así. Estaban como que eligiendo de alguna manera y de alguna manera exaltando al hombre, y eso estaba creando división en la iglesia, ¿no? Es como decir, ¿cómo predica el pastor? No me gusta, pues mejor que predique Julio César más seguido, quizás porque ya él sí le pone ahí su chispa del oriente, ¿no? Entonces uno ve algo así, ¿no? Como que de pronto ellos comenzaron a formar divisiones. Una de las cosas que estaba sucediendo ahí. Otra cosa que estaba sucediendo era la inmoralidad. Y otra cosa que estaba sucediendo es que en cuanto a la comida dedicada a los ídolos, ¿no? Había un mal entendimiento en cuanto a esto. Otra cosa que estaba sucediendo es que cuando ellos administraban o tenían su santa cena, había algunos que se adelantaban y otros que se embriagaban. Otra cosa que estaba sucediendo es que esta iglesia había sido bendecida por Dios con muchos dones espirituales, pero muchos de ellos estaban poniendo su mirada solamente en los dones visibles, como el hablar en lenguas y el de profecía, y como que esos los hacía más espirituales que otros. Y Pablo de alguna manera tiene que ordenar todo esto. Pero en el capítulo 16 del primer libro también Pablo toca un tema en cuanto a la ofrenda, ¿se acuerdan? Capítulo 16 también Pablo da algunos principios en cuanto a la ofrenda. Y ahora en esta segunda carta Pablo vuelve a tocar ese tema y le dedica, ¿sabes cuántos capítulos? 2 capítulos, es decir, el capítulo 8 que ya lo vimos, yo iba a continuar. Y es que estaba sucediendo algo.
debemos entender, según el libro de Hechos, que Pablo en su tercer viaje misionero estaba haciendo una especie de colecta a través de las iglesias, porque había una iglesia, la primera por así decirlo, donde comenzó todo, donde descendió el Espíritu Santo, donde estaban los discípulos de Jesús, es decir, me estoy refiriendo a la iglesia de Jerusalén. En Jerusalén estaban pasando por un momento difícil, históricamente por un momento de escasez o de hambruna. Y a través de la Biblia también sabemos de que en Jerusalén lo que sucedía es de que había un avivamiento tal, pero al mismo tiempo, como estaba conformado por judíos, y estos judíos se convertían al cristianismo, pero la persecución de parte de los judíos que crucificaron a Jesús continuó. Uno de ellos era Pablo, por ejemplo, que ya ahora vida transformada es otro, pero cuando él era Saulo perseguía a la iglesia. Pero esa persecución no cesó. Si no vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, cómo se intensifica con la predicación de Esteban, y muere apedreado. Entonces dice que la iglesia es dispersada como semilla y salen a distintos lugares, Samaria, Judea y todo lo demás. Y así es como Pablo también luego va a Antioquía, y de Antioquía, Pablo que está persiguiendo a la iglesia, en Hechos capítulo 9, también tiene un encuentro con el Señor, cambia su vida, pero no significa que no había otros Pablos o otros Saulos que hacían lo mismo. Entonces eso traía que en la iglesia de Jerusalén, de alguna manera, habiendo muchos convertidos y muchos perseguidos, había huérfanos, había viudas, y eso lo vemos en el libro de Hechos capítulo 6, por ejemplo, donde había viudas y ellos como iglesia velaban por el repartimiento del pan, dice, de esas viudas, es decir, por el alimento de esas viudas. Entonces, la iglesia de Jerusalén estaba en problemas financieros, quiere decir en problemas económicos. ¿Y qué hace Pablo? Pablo lo que hace es que en su tercer viaje misionero hace una especie de colecta a través de distintas iglesias que él había comenzado, para que esa gracia que él lo llama, o ese don que él llama, o esa ofrenda que él llama, pueda llevarlo luego a la iglesia de Jerusalén. En el libro de Hechos vemos claramente cómo es que Pablo llega con esa recolecta que hace y apoya a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Es decir, esto le hace llegar de parte de las iglesias de los gentiles. Y la otra realidad era que entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de los gentiles, a los que en su mayoría Pablo levantó, también habían ciertas diferencias. Eso lo vemos en Hechos capítulo 13, por ejemplo, donde de pronto, cuando Pablo estaba enseñando sobre la salvación por gracia, llegaron unos judíos de la iglesia de Jerusalén, creyentes judíos, y de pronto que quisieron judaizar a los cristianos. Y ahí encuentra un problemón con Pablo, ¿no? Y de pronto, en Hechos 15, si no me equivoco, ¿no? Y luego, tanto así que se van a Jerusalén y aclaran el asunto, pero había ahí ciertas diferencias. En los mismos evangelios, incluso tú puedes notar estas diferencias. Si tú vas a Santiago, por ejemplo, en Santiago vas a encontrar textos como estos, que la fe sin obras es muerta, es decir, Santiago va así directo a la yugular. Juan también, en su primera, segunda, tercera, Juan dice que si tú no amas a tu prójimo, entonces no eres hijos de luz. Como que de pronto tú dices, ¿qué? Juan, Santiago, de pronto te van a ser bien frontales con el evangelio y van a demandar una verdadera fe. Entonces, si tú de pronto lees eso, de pronto dices, oye, pero yo no estaba haciendo esto, ¿no? Pero yo estaba caminando así, o ya no seré cristiano, incluso podrías irte a ese extremo. No te estoy diciendo que ellos se contradigan, pero es interesante. Pero si tú te vas a las cartas de Pablo, vas a encontrar bastante la palabra gracia. Cuando Pablo escribe a los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos. Y Pablo habla bastante sobre la gracia. Cuando escribe a los Gálatas, también les dice que ellos son salvos por gracia, no por las obras de la ley. Entonces Pablo pone un énfasis sobre la gracia, mientras que los apóstoles que pertenecían a la iglesia de Jerusalén ponen un énfasis, no en que cumplan la ley, pero ponen un énfasis en el que si eres cristiano, sea un verdadero cristiano. Ahora, ¿quién de ellos tiene la razón? Ambos tienen la razón. Es cierto que somos salvos por gracia, pero si hemos entendido la gracia, no podemos andar en desgracia. Es decir, la fe sin obras es muerta. Tanto Santiago como Pablo tienen razón. Santiago era de la iglesia de Jerusalén, Pablo era de las gentiles, por así decirlo. Y había ciertas diferencias entre ellos. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Jerusalén había ciertos hermanos que de pronto, para el judío era así. Te voy a explicar un poco. Recordemos que la iglesia comenzó en Jerusalén. Y los primeros cristianos fueron judíos. Los 120 reunidos ahí cuando desciende el Espíritu Santo, ellos eran judíos.
Entonces ellos en su mente, de pronto cuando un gentil, imaginemos un romano, uno de Filipos, uno de Corinto, se convertían, ellos en su mente era, primero tienen que convertirse al judaísmo y después una vez que ahora son judíos se pueden convertir en nuestro Mesías, pueden creer en nuestro Mesías, en Jesús. Entonces recién, como que veían un paso previo, serse judíos para ahora ser cristianos, para que sean pueblo de Dios. Y Pablo dice, no, si ya no hay judío ni griego, ¿te suena esa palabra? Pablo lo aclara en Gálatas, dice, ya no hay judío ni griego, no hay necesidad de pasar por el judaísmo para llegar al cristianismo. Entonces, pero eso era una diferencia entre la iglesia de Jerusalén y la... Entonces Pablo, con esta colecta, aparte de ayudar a la iglesia de Jerusalén, también les quiere de alguna manera mostrar el amor de la iglesia de los gentiles a la iglesia de Jerusalén. Quiere mostrarles un poco del fruto que Dios ha hecho en la vida de ellos. Por eso dice, ustedes han sido bendecidos en lo espiritual por la iglesia de Jerusalén, donde comenzó todo, pero ustedes también sean recíprocos en lo material. No para enriquecer la iglesia de Jerusalén, sino porque estaban pasando por un momento de escasez. Entonces ese es el contexto más o menos. Y es por eso que Pablo ahora va a seguir escribiendo a la iglesia de los Corintios para animarlos a que ellos cumplan lo que habían prometido. La semana pasada, en el capítulo 8, vimos un poco cuál debe ser nuestra actitud al momento de dar, ¿no? O cuál debía ser la actitud del hermano de Corinto al momento de dar. Dice, no podemos dar por dar si primero nosotros no nos hemos entregado a Cristo. Habíamos aprendido de que el dar debe ser hecho con gozo y no con tristeza, por ejemplo. Y si yo doy, debe ser con fe y no sin fe, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado también de eso. Porque si voy a dar sin fe, mejor no lo doy, ¿no? Y Pablo va a seguir enfatizando entonces un poco más en ese sentido. Entonces, ahora quizás este capítulo lo podemos dividir en dos. Del verso 1 al 5, Pablo va a hablar de que debemos estar listos para dar. El hecho de dar al Señor y al prójimo, del cual vamos a hablar hoy, no nos debe coger por sorpresa, sino debe ser una disposición en el corazón. Entonces, porque si te coge por sorpresa, créeme, mejor no lo hagas. Date tu tiempo, ora al Señor, dispón en tu corazón y hazlo. Entonces, del verso 1 al 5 va a hablar que debemos estar listos para dar. Y del verso 6 al 15 va a hablar de que cuáles son las bendiciones cuando yo doy al Señor o al necesitado, que también es básicamente darle al Señor. El Señor Jesús dijo, lo que hacéis con estos pequeñitos, me lo hacéis a mí. Amén. Entonces vamos a leer el verso 1 para ir verso a verso. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. 9.1, capítulo 9, verso 1. Dice, cuanto a la administración para los santos, y Pablo está hablando aquí, para los santos, está refiriendo para los cristianos, y en el contexto para los cristianos de Jerusalén que estaban pasando necesidad. En cuanto a la administración, el servicio para ellos, y Pablo llama la ofrenda que ellos van a dar, lo llama un servicio, es una manera de servir a Dios. Dice, es por demás que yo les escriba, pero les está escribiendo, ¿te parece? Es curioso, ¿no? Entonces algunos dicen, pareciera de alguna manera como un sarcasmo de parte de Pablo, porque está diciendo, no hay necesidad que les escriba en cuanto a la ofrenda para los santos, pero les está escribiendo, ¿te has dado cuenta? Pero vamos a ver, verso más adelante, ¿por qué les está escribiendo? Pues dice, verso 2, pues conozco vuestra buena voluntad. En el capítulo anterior también les había dicho, ¿no? Ustedes abundan en palabra, en fe, en diversas cosas. En esto también abunden, le dice Pablo, como que les reta, ¿no? O sea, ustedes tienen ciencia, palabra, conocimiento, pero también abunden en el hecho de dar para el prójimo. Y ahora de la misma manera en el verso 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Esto es interesante. Pablo les está diciendo, yo conozco que ustedes tienen la voluntad de dar, y ¿saben qué? He ido con los de Macedonia, con la iglesia de Filipos, Berea, y con ellos, he ido y me glorío diciendo, los hermanos de Corinto tienen esa voluntad de dar a los hermanos de Jerusalén. Ellos tienen toda la voluntad de ayudar a la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué causó esto en Macedonia? Mira, dice el verso. Dice, del cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, dices, ¿quién es Acaya? Acaya es la región donde se encontraba la iglesia de Corinto. Dice, que Acaya está preparado desde el año pasado. Dice, está preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la
mayoría. Entonces lo que Pablo había hecho es, había ido a la iglesia de Filipos, o a la iglesia a las iglesias de Macedonia, y les había dicho, los hermanos de Corinto ya están preparados para poder dar su ofrenda a favor de los hermanos de Jerusalén que estaban pasando necesidad. ¿Y qué había causado esto? Había estimulado a los hermanos de la otra iglesia que estaba en Macedonia, les había estimulado a ellos a que ellos también lo hagan. Y es por eso que en el capítulo anterior dijo, ¿no?, que ellos habían dado incluso más allá de sus fuerzas. Y que le habían pedido a Pablo que les dé ese privilegio de poder dar. Y a pesar, dice, que estaban pasando una situación complicada. Pablo dice, ¿no?, en los primeros versículos del capítulo 8, lo puedes ver, mira, vamos a leerlo, ¿ya? Volvemos al capítulo 8, verso 1. Mira lo que ha hecho de los de Macedonia, o sea, Filipos, dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a las fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Acá hay una diferencia, que los hermanos de Macedonia, al verse estimulados por la voluntad que tenían los hermanos de Corinto, ellos habían dado incluso más allá de sus fuerzas a pesar de las pruebas que estaban pasando. ¿Ya? Es interesante. Pero ahora Pablo vuelve a los Corintios, o vuelve la mirada a los Corintios y les está diciendo, yo he dado testimonio de la voluntad que ustedes tienen de dar, pero todavía no lo habían dado. Los de Macedonia ya habían dado. Quisiera aclarar brevemente, solo estos 2 capítulos de pronto hablan claramente de la economía, del dinero, de la ofrenda. Ustedes saben, ¿no? Por eso yo decía al principio, qué bueno que estemos estudiando la Biblia verso a verso, porque este tema no lo elegí yo, sino está aquí en la Escritura. ¿Amén? Sé que hay ciertas iglesias que ponen su énfasis sobre el dinero. Nuestro énfasis no está sobre el dinero, sino que hoy estamos tocando porque está dentro del contexto, y mis oraciones sean de que en todo lo posible mi espíritu se alinee a lo que está escrito y a las verdaderas intenciones del Señor. Mi intención no es decirte, tienes que ofrendar, ofrenda más. Por cierto, ya pasamos el momento de la ofrenda, así es que tranquilo. Bien, entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esto había estimulado a los de Macedonia, pero los de Macedonia ya habían dado. ¿Se dan cuenta? El capítulo anterior dice que ellos ya han dado incluso más allá de sus fuerzas. ¿Y qué estaba pasando con Corinto? Entonces, ¿por qué de pronto les habla a los corintios? Les hablan a los de Corintios, ¿por qué? Porque justamente ellos habían tenido la voluntad, pero aún no habían ejecutado esa voluntad. Habían tenido el deseo y le dieron, por así decir, su palabra. Pablo diciendo, nosotros también vamos a ayudar a los de Jerusalén, pero eso aún no se había consumado. Entonces ahora Pablo les está escribiendo en esta carta, está aprovechando para decirles, no se olviden del compromiso que ustedes tienen de poder ayudar a la iglesia de Jerusalén. Pero aquí en esto de estimular a otros podemos aprender un principio, ¿no? Cuando uno hace algo para el Señor, no solamente cuando da algo económico, sino cuando uno hace algo para el Señor, créeme, sin que tú te des cuenta o lo te des determinado así, alguien más va a estimular. ¿Te ha pasado algún momento? Cada uno de nosotros, cuando vemos que alguien está entregado al Señor, está dispuesto a servir al Señor o está dándole al Señor, estimula a los demás. No confundamos que obliga a los demás, sino usemos una palabra quizás mucho más, contagia a los demás. ¿Me dejo entender? Entonces es una bendición, ¿no? Porque los hermanos de Macedonia no se hubiesen estimulado si no hubieran visto este ejemplo de voluntad en los hermanos de Corinto. Y ellos fueron estimulados a dar. Entonces cuando tú sirves al Señor, cuando tú das de tu tiempo al Señor, cuando tú das de tus talentos al Señor, cuando tú das tu economía al Señor, créeme que alguien más es estimulado. Alguien más es estimulado. Pero veámoslo desde un punto de vista sano, no malintencionado. No estamos diciendo que manipules a otros, no se trata de eso, pero sí tus actitudes pueden estimular a otros. A eso es lo que voy. Es más, el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 24, dice, no sé si ustedes han leído o alguna vez les han mandado este texto, ¿no? El verso 25 también les han mandado, donde dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más parece un reclamo, ¿no es cierto? Pero el autor de Hebreos no lo escribió como un reclamo, sino lo escribió como
algo que era parte del cristiano. Porque si tú lees ese pasaje desde el verso 24, dice lo siguiente, capítulo 10, verso 24, lo voy a leer, dice: y consideraos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo que está diciendo el autor del libro de los Hebreos es lo siguiente. Está diciendo que en este contexto de congregarnos, que no es solo ir a la iglesia, sino la palabra congregarnos es más amplia, de participar unos de otros, de estar en coinonía unos con otros, de estar compartiendo necesidades unos con otros. Eso, dice, estimula. Eso nos estimula, dice, al amor y a las buenas obras. Créeme, cuando estás en un ambiente de creyentes genuinos y que todos están buscando servir a Dios, honrar a Dios, buscar de Dios, eso estimula a otros. No te sientes estimulado de pronto cuando vienes a la iglesia, no solo por la predicación, sino por el hecho que viste a tu hermano en Cristo o viste cómo otros jóvenes están creciendo en su servicio. A mí me estimula, créeme. Hoy hemos ido a la 41 y de pronto ver que Keila, Gisela, los que estuvieron con los teens, Adriano también que nos ha acompañado hoy, son adolescentes y algunos ya jóvenes, y ellos se están encargando plenamente de ministrar y de enseñar a adolescentes allá en el 41, porque ahora cada vez que vamos hacemos en 3 grupos: kids, teens y adultos. Y con los adultos nos quedamos los más tíos, pues, ¿no? Pero con los niños se quedan las más amorosas, hermana Luz, Patricia, ¿no? Joel, para poner orden ahí, ¿no? Porque hay un amor por los niños. Y entonces eso nos estimula a ver cómo cada uno está como una hormiguita cumpliendo su trabajo, está entregando su tiempo al Señor, está entregando su energía. Créanme, que a mí en lo personal me estimula. Imagínate ir y somos 2 o 3 los que estamos haciendo todo, volveríamos cansados y quizás hasta desanimados diciendo, ni más bueno. No. Pero cuando ves que los que de pronto en algún momento solo recibían, ahora dan, no me estoy refiriendo a ofrenda, ¿no es cierto? Pero dan de su tiempo, dan de su economía, porque también requiere un pasaje, venir hasta acá, yo lo sé. Eso estimula. Entonces, mis hermanos, cada vez que tú das al Señor, sea una ofrenda, sea tu tiempo, sea tu servicio, recuerda, estimula a alguien más. ¿Amén? Entonces, a veces necesitamos ser estimulados y a veces necesitamos estimular a otros. Bien, verso 3, Pablo va a decirles que ha enviado a Tito a recoger esta colecta. Mira lo que dice verso 3. Pero he enviado a los hermanos. ¿Quién era? Según el capítulo 8 era Tito, y te acuerdan que había otro personaje del cual no sabíamos su nombre, pero que tenía un buen testimonio entre las iglesias, y que Pablo lo está poniendo ahí diciendo, él tiene buen testimonio entre las iglesias, y él está acompañando a Tito para que recojan estas ofrendas. Y hablábamos de que todo esto se hacía en una transparencia, de tal manera para que los que iban a dar su ofrenda para la iglesia en Jerusalén, lo puedan dar con la confianza de que va a ser bien administrado. Y ahora Pablo está volviendo a citar esto, dice, pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de ustedes no sea en vano en esta parte, para que, como yo lo he dicho, estéis preparados. ¿De qué se había gloriado Pablo? De que los hermanos de Corinto tenían la voluntad de dar, ¿no? ¿Ante quiénes? Ante los de Macedonia. Pero ahora Pablo dice, ese gloriarme de que ustedes van a dar, no creo que sea en vano. Entonces, para que eso se pueda consumar, para efectuar eso, estoy enviando a Tito y a los hermanos para que recojan esa voluntad que ustedes tenían de dar para la iglesia de Jerusalén. Verso 4 dice, no sea que si vinieren conmigo algunos de Macedonia, ante quienes él había reventado el cohete, por así decirlo, ¿no? A los de Corinto. Entonces ahora imagínate, Pablo ha hablado con los hermanos de Macedonia diciendo, los hermanos de Corinto tienen la voluntad de darte eso. Ay, ya Pablo, te acompañamos, vamos. ¿Qué sucedería? Entonces Pablo se adelanta a los hechos y mira lo que hace. Dice, no sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren, ¿qué dice? Desprevenidos, ¿no? Pablo, ¿qué prometimos? ¿Cuándo? No tengo. ¿Te imaginas? El roche que pasaría Pablo, ¿no? O sea, por así decirlo. Entonces dice,
nos avergoncemos nosotros, no por decir ustedes, dice, ¿no? Lógicamente, la vergüenza va a pasar no solo Corinto, sino también Pablo. Porque Pablo es el que de pronto había dicho, los de Corinto tienen la voluntad de dar. Y los de Macedonia ya habían dado más allá de sus fuerzas. Y si ahora dice, los de Macedonia me dicen, vamos Pablo a Corinto, y de pronto los agarran desprevenidos, qué vergüenza, ¿no? Entonces dice, por decir vosotros de nuestra confianza, por tanto dice, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Por esta razón, dice Pablo, para que no suceda esto y no nos cojan desprevenidos, Pablo exhortó ¿a quién? A Tito y a sus acompañantes a que puedan ir, ¿no? Dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Pablo no está coaccionando, eso es bueno aclararlo. Pablo no le está diciendo ustedes tienen que dar, sino Pablo lo que les está diciendo es cumplan lo que ustedes han prometido, que es diferente, es distinto. Hermano, tienes que dar, y justamente Pablo ha enseñado principios y va a volver a enseñar principios que no lo hagamos por obligación, sino por voluntad. Por eso que Pablo ha dicho, yo me gloriaba ante los corintios de la voluntad que ustedes tienen, o sea, porque esto fue voluntario en los hermanos de Corinto, este ofrecimiento. Entonces Pablo lo que está apelando es a que ellos cumplan esa promesa. No los está obligando, eso debemos aclarar. Y es más, la ofrenda, el servicio a Dios, no debe ser obligado. No lo hagas por obligación, hazlo por voluntad. Y Pablo va a hablar de eso, que tiene que nacer en el corazón, que tiene que ser puesto en nuestro corazón. Y si de pronto no nace en el corazón, ora al Señor y dile, Señor, ¿qué está pasando? Porque lo natural es de que al evidenciar su gran amor, el gran don de Dios de la salvación, una respuesta nuestra debe ser entregarle todas nuestras fuerzas. Esa debe ser una respuesta natural. Y si no sucede eso, no te sientas obligado a dar, pero sí pon en oración tu corazón, tu mente y dile, Señor, comprendo que tú te entregaste en una cruz por mí, comprendo que pagaste mis pecados, pero lo que no comprendo es por qué te tengo que servir. Hay algo que no me está cuadrando, Señor. Pon en oración, porque no todos quizás les nace esa pasión por servir, les nace esa acción por dar o por ayudar, quizás no a todos. Entonces, si no fuese así, no te sientas obligado a hacerlo, pero sí te animaría a que te pongas en una actitud de oración y le digas, Señor, yo también quiero tener ese querer para llegarlo a hacer. No quiero hacerlo sin querer, o pensando en el Señor. Mira lo que dice el verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¡Uy! Encontré la clave del éxito, dicen algunos. Ten cuidado, porque este texto justamente se ha predicado muchas veces fuera de contexto para justamente decir, siembra y cosecharás. Siembra, planta tu semilla y te harás rico. La idea de Pablo no era hacer rico a nadie. Pablo no está interesado en que de pronto el hermano de Corinto sea millonario. No, pero lamentablemente este texto, fuera de contexto, se ha dicho tantas veces, es que la Biblia dice que si siembras escasamente, también segarás escasamente. Y yo quiero cosechar abundantemente, entonces, ¡wow!, le doy más al Señor. No. La intención de Pablo no es eso. La enseñanza va por otro lado aquí. Lo que Pablo en el fondo está enseñando, y lo va a decir más adelante, que no lo demos por necesidad, porque por necesidad de qué? De tener más dinero, no lo hagas por eso, te va a decir más adelante. En el contexto, básicamente lo que Pablo está diciendo, está asemejando el hecho de dar para el Señor al acto o la actitud que tiene un agricultor cuando siembra. Cuando el agricultor siembra normalmente la semilla, no lo siembra diciendo, oh, ya perdí esta semilla, bueno. Sino lo hace con una actitud de que esa semilla va a dar fruto. Esa es la actitud, la fe que tiene el agricultor, ¿no? Una cosa es que se me caiga la semilla, ¿no? Y dije, uy, ¿dónde perdí la semilla? Pero el agricultor, cuando labra la tierra y echa la semilla, lo hace con una confianza de que esa semilla va a dar, ¿qué?
Fruto. Y básicamente lo que Pablo está, una de las cosas que está enseñando es de que la actitud debe ser de confianza como la de un agricultor que siembra, no diciendo voy a perder esto y entonces mejor poquito nada más. No, el agricultor simplemente siembra porque sabe que conforme él siembra eso va a dar fruto. Pero no está hablando de hacerte millonario. Esto no es como esos negocios piramidales donde tú das más te va a salir más. El Señor la iglesia no es así. Entonces, y el otro principio que Pablo está enseñando aquí es que toda semilla, cierto, se convierte en cosecha. Pero nuestro énfasis no debe ser la cosecha en sí, sino el hecho de que estoy sembrando en el reino del Señor, para el Señor. Y que esos frutos no necesariamente van a ser dinero. Haz el intento. Ahí todos tenemos un patio, abre ahí la tierrita, echa el abono y siembra un par de monedas y sale dinero. No va a salir dinero necesariamente. ¿No es cierto? Lo que Pablo está diciendo es que debemos tener la confianza que el Dios Todopoderoso finalmente siempre va a traer fruto, lo que tú siembras en las cosas del Señor. Y que va a dar lo necesario. El agricultor cuando siembra va a cosechar lo necesario. Quizás para entender un poco más este texto yo te invitar a que separes ahí tu Biblia y te vayas a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Pablo dice uno de los versículos más conocidos. Nosotros también usamos a veces ese versículo en el verso 19 de Filipenses capítulo 4. No sé si tú has escuchado este verso. Y parece una promesa, porque a veces cuando alguien nos cuenta que está pasando necesidad, le mandamos ese versículo como para que se sienta... ¿Ya? Y también me han mandado en más de una ocasión ese versículo. Pero vamos a entender ese versículo en su contexto. Verso 19 de Filipenses 4. ¿Lo tienen todos? Dice, mi Dios pues, Pablo hablando a los hermanos de Filipos, le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Y nosotros a veces a la ligera esto se lo decimos a cualquiera, ¿no? O sea, mi Dios, y el Dios al que yo creo va a suplir toda tu necesidad, Luis, no importa si andas en pecado, ¿será así? No importa si no sabes administrar tu economía, igual mi Dios va a suplir todas tus necesidades, ¿será así? ¿En qué contexto dijo Pablo esta promesa que mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria? Retrocede al verso 15 y entendamos el contexto por qué Pablo le dice esto a los hermanos de Filipos. Verso 15. Y sabéis también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, dice Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Es decir, los hermanos de Filipos estaban ofrendando para ayudar en su ministerio ¿a quién? A Pablo. Y ya sabemos cómo que Filipos no eran tan adinerados que digamos, no es que se bañaban en plata, ¿no? O sea, tenían sus pruebas, pero aún así ellos son los que dice ayudaron a Pablo en su ministerio. Y continúa Pablo, verso 7. No es que busqué dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, ¿quién es? Lo que le habían enviado, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces Pablo les dice, estoy agradecido porque ustedes son los que me han ayudado cuando yo estaba en Tesalónica y cuando las otras iglesias de pronto tendrán sus razones, pues no le habían ayudado. Ustedes han visto por mis necesidades y me han dado, y eso está llegando como olor fragante ante Dios. Es decir, ustedes le han ofrendado para que, no nos cabe duda de que Pablo hacía la obra de Dios, ¿no? Y que Dios es el que está usando a los de Filipos para darle soporte a Pablo. Y Pablo le dice, estoy agradecido y eso está llegando como olor fragante ante Dios, la ofrenda que estaban dando los hermanos de Filipos para ayudar a Pablo. Y en ese sentido es que Pablo voltea y les dice, mi Dios, a quien yo sirvo, va a suplirles todas sus necesidades. Y eso mismo nos dice el Señor muchas veces cuando de pronto nosotros tenemos esa mentalidad
de un agricultor y decimos, Señor, el tiempo que te dedico, los recursos que te dedico, el servicio que te dedico, es para tu reino, es para tu obra. Porque yo sé que a los que están con esa actitud, como el agricultor, finalmente tú mandarás la cosecha, tú serás la que suple mis necesidades. Cambia la cosa, ¿no? No es una promesa de que Dios te va a suplir tus necesidades, así tengas una vida desordenada, ¿no? Esa promesa es para los que están disponiendo su vida, muchas veces su economía, muchas veces sus fuerzas, su tiempo para el Señor. Entonces, ellos deben de tener la confianza de que Dios va a suplir cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el verdadero sentido de darle a Dios. No es el que siembra y de pronto cosecharás dinero y te harás más rico. La idea, ya lo ha dicho en el capítulo anterior de Corintios, capítulo 8, lo ha dicho de que no es para que ellos se enriquezcan, sino es porque ellos están en escasez y ustedes están en abundancia. Entonces, simplemente es dar para que ellos sean bendecidos y suplan esa necesidad. No es que de pronto Pablo tenía la intención de empobrecer a los de Corinto y enriquecer a los de Jerusalén, aunque a veces eso hoy en día se da, ¿no? Algunos se enriquecen a costa de otros, pero manipulando las escrituras. Amén. Entonces, mis hermanos, una de las cosas que te vamos a decir aquí no está la fórmula de cómo ser millonarios en ese versículo que acabamos de leer. No se trata de eso, se trata de simplemente de que si yo le doy a Dios, sea recursos, sea tiempo, sea talento, sea fuerzas, debo de hacerlo confiando en que Dios va a suplir mis necesidades. Amén. Continuamos entonces volviendo a Corinto, verso 7. Este también es un texto conocido, ¿no? Que a veces lo hemos citado muchas veces. Dice, cada uno de como propuso en su... ¿Te das cuenta que Pablo no está hablando de montos? Porque si hubiésemos de pronto el 6 se tratara del que da más, entonces va a cosechar, se va a hacer millonario. Pablo hubiera dicho, entonces, ¿saben qué, chicos? Mientras más das, te harás más rico. No dice eso. Sino dice, cada uno de como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. No está poniendo un monto. Interesante. Y este es un buen pasaje cuando de pronto se habla sobre el diezmo, si aplica o no aplica a la iglesia. Y aquí vemos a Pablo decir, cada uno de conforme propuso en su corazón. Quizás alguien propone 20, ¿y cuál es el problema? Quizás alguien propone 1, ¿y cuál es el asunto? O quizás alguien como la viuda del Evangelio de Lucas, donde Jesús dijo, le ha dado todo, que dio 2 blancas. Y Jesús dijo, ella ha dado más que todos los demás, porque los demás habían dado de lo que les sobra. Mientras que ella le estaba dando todo y con fe y confiando en que Dios va a suplir su necesidad. Entonces Pablo dice acá, cada uno de conforme lo que propuso en su corazón. Y esto es personal. Voy a ver de reojo cuánto da David, ¿no? David dio una ofrenda silenciosa, dio billete. Entonces guardo mis monedas. No se trata de ver cuánto da el otro, ¿no? Sino es cada uno con el Señor, cómo propuso en su corazón. Si Él sirve, entonces yo también sirvo. Recuerda, el servicio es una forma de dar a Dios. Entonces, si Él sirve, entonces, pero como Él no ha venido a servir, entonces yo tampoco sirvo. ¿Será así? Nuestro servicio a Dios no puede estar de pronto atado a eso, ¿no? A lo que el otro hace, el otro no hace. Igual nuestro dar al Señor debe ser como nosotros vamos proponiendo en nuestro corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta palabra tristeza no tanto habla de triste, como nosotros lo entendemos, sino de mala gana. No de mala gana o con dolor de bolsillo, ¿no? Si de pronto dices, yo propuse darle al Señor 20 soles y de pronto cuando estoy a punto de dar me acuerdo que hace tiempo que no me como una pizza, dices, chao pizza, no, si lo vas a dar así, no lo des, no hagas con que me duele, ¿no? Si te duele, mejor dar lo que dispones en tu corazón, que no te robe tu paz. O si lo voy a dar y después voy a estar diciendo, ¿para qué le habré dado? Me quedé sin pasaje. No lo des. Ten la paz de no hacerlo, sino que sea algo que ha nacido en tu corazón. O si hoy día fui a la 41 a servir y en vez de eso mejor hubiese arreglado mi techo, mi casa. Sino que fui. Todo tu servicio simplemente lo embarraste porque te estás poniendo tristeza y no lo has hecho con gozo.
La actitud debe ser de gozo, de contentamiento, que lo que estoy haciendo, estoy dando para el Señor, lo estoy dando porque yo sé que Él va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces no lo hagamos con ese dolor, hagámoslo con contentamiento, lo ha dicho, ¿no? Y acá mismo dice, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre, ¿no? O sea, el dador alegre es aquel que ama dar, no es aquel que está atado a dar. He conocido más de una persona que ama dar, créeme. Que a pesar de que no hemos dicho, no, pero miren, no, pastor, yo quiero dar para los hermanos, o yo quiero dar para las 41, los que van a ir a lampear al menos para su gaseosa, voy a dar, pero hermanita, no se preocupe, o hermanito, no se preocupe. No, lo quiero dar. Ama dar. Sí. Y lo hace con gozo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, y lo ha propuesto en su corazón. Dice, pastor, no me robe la bendición. Algunos usan ese término, ¿no? Yo ya propuse en mi corazón, dice, no. Entonces tú dices, bueno, o sea, esta persona nadie lo está obligando, esta persona nadie lo está manipulando, y no le está haciendo con tristeza, sino le están haciendo el hecho de dar para su Señor. O como que otra manera de decir, no, pastor, ¿qué día vamos a la 41? Porque tengo tiempo para ayudar. Entonces, están haciendo esa persona. Entonces, para adelante, ¿no? O sea, sigue haciendo. Tenemos un hermano acá que nos visita prácticamente ya desde la casa también. Le nace ir a la 41. O sea, le nace. Y él viene desde Oquendo. Pero le nace. ¿Te hemos obligado, amigo? No, no le obligamos. O sea, pastor, quiero ir, ahí estoy. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hagámoslo con gozo, con alegría. Y cuando cae la noche, dices, gracias Señor, porque viste la oportunidad de darte, de servirte. ¿Te cuento? Entonces, todo queda bien, ¿no? Pero si lo voy a hacer con dolor, con mucho respeto lo digo, mejor no lo hagas. O sea, porque estás dañando tu tranquilidad. Verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí ha usado la palabra todo. Lo vuelvo a leer. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes, la palabra vosotros es ustedes, toda gracia. Y Pablo le está diciendo, hey hermanos de Corinto, Dios es poderoso para que abunde en ustedes todo el dinero que han dado. ¿Le dice eso? No, toda gracia. Y la palabra gracia involucra todo lo que Dios nos puede dar por gracia. Finalmente, la gracia de Dios va a ser mayor a lo que nosotros podamos darle. Yo le puedo dar hoy día quizás 4 horas, 5 horas de mi servicio a Dios. Pero créeme que Él durante la semana me va a dar mucho más que eso. El hecho de amanecer junto a mi esposa, mirarle los ojos hermosos. El hecho de ir al camarote de mis hijos, ver a ellos durmiendo y ahí cerca. Y saber que quizás otros están en un hospital. Y digo, Señor, ciertamente lo que yo te he dado, frente a toda la gracia que tú me das, es nada. El hecho de ver tu vida cambiada es gracia de Dios. Él es poderoso para darte toda gracia, más allá de lo que nosotros le podamos dar. Si creemos que le estamos dando mucho, ten cuidado. O sea, su gracia es mucho mayor y lo cubre mucho más. Si creemos de pronto que, pero mira, le di mis 20 soles para el pasaje de semana, créeme que Dios muchas veces abre puertas durante la semana y te sorprende y dices, Señor, ciertamente tú das toda gracia. Porque dentro de esa gracia también está lo material. Amén. Pero también está la tranquilidad como familia, como matrimonio. Todo es gracias a la gracia de Dios. Cuando tú le rindes tu vida a Él. Entonces Pablo dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo... Está hablando solo de economía, no, sino está hablando de todo. Dice, a fin de que teniendo en todas las cosas, en cada área de tu vida, ¿qué vas a tener? Todo lo abundante, dice. Millonadas, dice. No, lo suficiente, lo necesario, lo que algunos dicen, lo justo. Lo justo. Aquel que ha comprendido la bendición de Dios no está anhelando de pronto hacerse tan rico, millonario. Está aprendiendo de que Dios siempre nos va a dar lo suficiente. Lo que Él ha considerado. Lo suficiente, lo justo. Y muchas veces lo justo es un arroz con huevo, pero en paz con Dios. Y a veces lo justo es, pues no, un pollito a la brasa, pero en paz con Dios. Lo justo es lo justo. Amén. Esa es su gracia.
Entonces dice, teniendo todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero finalmente cuando nosotros comprendemos que Dios es el que da, conforme a su gracia, que Dios nos va a dar lo suficiente en cada área de nuestra vida, también debemos entender que es para nosotros abundar en toda buena obra. Señor, ¿para quién me has bendecido con esto? Hay probablemente alguien más que bendecir. Porque conforme a lo que recibo, probablemente también tengo que dar. ¿Para qué me diste este extra? Y hacer la mirada, ¿no? Y quizás hay alguien más a tu alrededor, porque no se trata solamente, les dije la semana pasada, de venir y traer a la iglesia, sino hay alguien que puede a tu alrededor, puede estar pasando necesidad. Comparte esa bendición de parte de Dios. Abunda en toda gracia. Somos bendecidos, dice, para que podamos bendecir a otros más. Amén. Pero jamás vamos a ser bendecidos para nosotros solamente juntar. ¿Pero recuerdan qué sucedía con el maná? Se podría. En el transcurso de estos 15, 16 años de cristiano, he sido bendecido por muchas personas, y por qué no decirlo en ámbito material. Pero créeme, la gran mayoría de estas personas no se bañaba en plata. Eran personas sencillas, pero en algún momento tocaron mi puerta y nos trajeron bolsas de víveres, diciendo, pastor o hermano, te quiero bendecir con esto. Dios ha puesto en mi corazón. Y tú dices, ¿y qué pasó? ¿Se sacó la tinta? No sé. Pero Dios puso eso en su corazón. Y te estoy comentando de personas que no necesariamente eran adineradas, simplemente eran personas sencillas como tú y como yo. Pero Dios puso eso en sus corazones. Y eso mismo es digno de imitar también. Cuando de pronto hay una bendición, compartámoslo con alguien más. Amén. Entonces, verso 9 dice, como está escrito, dice Pablo, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y tú dices, Pablo, como está escrito, ¿no? Es que Pablo era un judío, era un fariseo, ex fariseo, era un judío conocedor de las escrituras. ¿Y dónde está escrito esto, pastor? Te lo dejo como tarea, Salmo 112. Todo el Salmo 112 habla de este hombre de quien Pablo está hablando y está poniendo como ejemplo. ¿Qué dice Pablo? Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo está diciendo que hay un hombre que repartió, que dio a los pobres, y que eso que ha hecho él está ahí. Ha quedado claro ante los ojos de Dios esa justicia, en el sentido de que esa persona ha hecho lo correcto y permanece, esas obras permanece para con Dios para siempre. No son obras de pronto de trapos de inmundicia. Dice, pero yo leí en otra parte que dice que las obras del hombre son... No, pero de este hombre no. Entonces, ¿quién era este hombre? Este hombre, ¿sabes qué? Era un hombre, Salmo 112, verso 1, dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese es el Salmo 112. Y ese es el personaje. Y lo que él ha hecho es simplemente un fruto de lo que él era. Temía de Dios, era temeroso de Dios y se deleitaba en los mandamientos de Dios en gran manera. Era un hombre que había comprendido la voluntad de Dios y tenía en cuenta a Dios en su vida. Entonces, como consecuencia, dio a los pobres, y eso Dios lo vio correcto. Porque es el orden correcto. Primero temo a Dios, comprendo su palabra, después acciono. No al revés. Señor, ya hice esto, ¿y ahora qué? No, no es así. Y Esteban y Pablo lo está poniendo como ejemplo. Y ahora Pablo lo está teniendo como ejemplo para el cristiano. ¿Cuántos de nosotros tememos a Dios? Amén. ¿Anhela su palabra en gran manera? Entonces, la consecuencia debe ser, ¿qué hago por mi prójimo? ¿No dijo Jesús lo mismo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Y qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo muestro mi amor a Dios? Muchas veces amando al prójimo. Porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo si odio a mi prójimo? Esa es la razón, es la muestra. Pablo les ha dicho, demuéstrenme su amor, ya pues, no. Ustedes abundan en palabra, en ciencia, en el capítulo anterior, en fe. Ahora muéstrenme los frutos de su amor. Y que estaba refiriendo el amor por los hermanos de Jerusalén. Amén. Verso 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros la acción de gracias a Dios. Pregunto, ¿quién es el que da la semilla?
¿Quién es el que da el pan al que come? ¿Quién es el que provee y multiplica la sementera? Es Dios. Finalmente es Dios el que da la semilla. Es Dios que lo que nosotros le damos a Dios o nosotros le damos al prójimo es lo que hemos recibido de Él. Ese principio no ha cambiado. Ese principio vemos desde el Antiguo Testamento, que Dios fue el que les dio las tierras donde fluía leche y miel, y ahora les dice: ustedes traerán al tabernáculo para los pobres, para el menesteroso, para también para los de la tribu Leví, para que administren. O sea, pero en razón a que Dios es el que ha dado primero. Entonces, cuando nosotros le damos a Dios, sea tus fuerzas, sea tu servicio, sea tu economía, es porque Dios te lo dio primero. Y no es porque del Señor te traigo para que a ver qué me das. El orden es: Señor, esto que te traigo o esto que hago es en reconocimiento a que tú me has dado. ¿Y qué te ha dado Dios? Mucho. Y al finalizar vamos a hablar de eso que te ha dado por excelencia. Verso 12 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Entonces aquí en estos pasajes, mis hermanos, les adelanto, vamos a ver 4 beneficios de la acción de dar. El primer beneficio dice: ¿qué cosa? Suple lo que a los santos falta. Cuando tú das, estás supliendo alguna necesidad de alguien más, sea espiritual, sea material. Cuando tú das de tu tiempo para abrir la boca, ir y tocar puertas, Julio, créeme, estás tocando con la hermana Nelly, estás tocando y tú estás dando de tu tiempo. Alexander, la hermana Nelly, que tocan las puertas todos los domingos, dan de su tiempo. Créanme, alguien más, su necesidad está siendo suplida por el Señor a través de sus labios que ustedes predican, a través de la palabra de aliento que ustedes llevan. Alguien más. Cada vez que nosotros damos al Señor, en cualquier contexto, es para suplir la necesidad de alguien más a quien Dios había dispuesto suplir esa necesidad. Y si yo me niego a hacerlo, Dios usará a alguien más. Pero Dios no es deudor de nadie. No va a dejar en necesidad a ese alguien. Entonces, qué bueno ser usados por Dios para suplir la necesidad de otros, sea en lo material o sea en lo espiritual. ¿Amén? Entonces dice, lo primero entonces que vemos es que suple la necesidad de alguien más, sino que también, dice Pablo. Pablo dice, no solamente suple la necesidad, sino que también en muchas acciones de gracias a Dios, ¿no? Esto va a producir acción de gracias para Dios. Esa persona que va a ver su necesidad suplida por esto que yo he dado, se va a alegrar y va a agradecer ¿a quién? A Dios. Va a glorificar a ese Dios a quien tú sirves. Esa persona, nosotros tenemos, gracias a Dios, ha provisto de un saquito de arroz y un saquito de lentejas, y se lo entregamos a alguna persona que necesita. Esa persona, créeme, quizás en ese instante no lo dice, o quizás sí, pero después en su intimidad dice: gracias Dios, porque hoy en día estaba faltando, tengo acá mis kilos de arroz y mis kilos de lenteja, y está agradeciendo ¿a quién? A Dios. Quizás no necesariamente a ti, y mejor si no lo hace contigo, porque el agradecimiento es con Dios. Amén. Entonces Pablo dice 2 beneficios. Primero, suple necesidades. Segundo, va a desatar acciones de gracias a Dios. Verso 13. Pues por la experiencia de esta administración que hice, glorifican a Dios por la obediencia que os profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Qué va a hacer? Que van a glorificar a Dios. Tú, con tu acción, y esa persona, con la recepción de la bendición, va a glorificar a Dios. Entonces, y al mismo tiempo vamos a ser obedientes a Dios. Vamos a ser obedientes a Dios, dice, que profesáis el Evangelio de Cristo, ¿no? Dice, y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, Pablo dice, trae muchos beneficios el hecho de dar. Verso 14, voy terminando, dice, asimismo en la oración de ellos por ustedes. ¿Saben qué va a suceder? Iban a orar por ellos. ¿No hacemos lo mismo nosotros? Los que están en reunión de oración. No oran porque los de que de pronto, hermanos, el hermano tal, están proveyendo de un saco de arroz, pues hay que orar por ese hermano. Hermanos, el tal hermano se va a enseñar los estudios de 1 de Pedro los días sábados, está dando su tiempo, nuestro amigo David Troncoso, ¿no? Entonces, ¿no hacen ustedes orar por ellos? ¿Te das cuenta? Él dispone de su tiempo para enseñar la palabra, entonces está obedeciendo a Dios. Otros está saciando su necesidad espiritual, está recibiendo palabra, agradece a Dios, glorifica a Dios y encima ora por el otro. Entonces, el Señor nos hace partícipes de su obra y
al final Él es glorificado y muchos somos bendecidos. Amén. Y finalmente dice, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros de pronto bendecimos, va a sobreabundar la gracia de Dios en nosotros. Finalmente Pablo dice, gracias, y pareciera que de pronto, y está, quizás en tu Biblia está entre, ¿cómo se llama? Entre signos de exclamación, ¿no? Dice, gracias a Dios por su don inefable. Y tú dices, ¿y qué es eso? ¿No? O sea, cambió de tema de pronto. No, esto es la conclusión de todo. Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. Y tú dices, ¿y cuál es el don inefable? La palabra inefable es incomparable, impronunciable. ¿Y cuál será ese don de Dios? Porque está hablando, gracias a Dios por su don. ¿El don de quién? De Dios. Por su gracia, por su amor. Inefable. ¿Y cuál será ese don? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado, a Jesucristo, para que se sacrifique por ti. Ese es el gran don de Dios. Esa es la dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo. Y Pablo está diciendo, gracias a Dios porque por su Hijo, su gran amor. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Si estamos hablando de darle a Dios, de darle al prójimo, de ofrendarle a Dios, de ofrendar para ayudar al prójimo, recuerda, el primero que ofrendó fue Dios. ¿Y a quién ofrendó? A su Hijo. A su Hijo. De tal manera que si nosotros no hemos comprendido eso, todo lo que hagamos lo vamos a hacer de una manera equivocada. ¿Voy a hacer para Dios para que recién mande a su Hijo? No. Todo lo que yo hago para Dios es porque he comprendido que Él ya me dio el regalo más precioso, que es su Hijo amado. No me ha dado tierras en Canaán. Ay, yo estoy obligado a darle un diezmo. Si te hubiese dado tierras en Canaán, estarías obligado a darle un diezmo. ¿Sabes qué? Él te ha dado su Hijo. Y como te ha dado su Hijo, lo que está pidiendo de ti primero es tu corazón, entregado para Él. Y como consecuencia todo lo demás, pero conforme tú dispongas en tu corazón. Pero para disponer en nuestro corazón necesitamos entender esto, que Él lo ha entregado todo por ti y por mí. ¿Qué tal lloramos, mis hermanos? Ahí en nuestros lugares disponemos nuestros corazones a Dios para decirle